Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de función f de x es igual a k sobre x y sus desplazamientos. Primero tenemos aquí que sean f de x igual a 2 sobre x y g de x es igual a menos 2 sobre x, perdón. Tenemos aquí que nos pide primeramente encontrar los valores de f de x y g de x correspondiente a cada valor de x en la siguiente tabla. Y nos dan algunos valores en x que tenemos que encontrar su imagen de f de x y g de x. También nos pide determinar otros valores para f y g que no estén en 1 y luego ubicar los puntos x, f de x y x, g de x y trazar las gráficas de ambas funciones. Tenemos también en el literal número 3, encuentra las ecuaciones de las funciones cuyas gráficas resultan de desplazar las de f y g una unidad horizontalmente hacia la derecha y 3 unidades verticalmente hacia arriba. Eso es lo que nos piden los literales. Tenemos primeramente en el literal 1 la tabla como nos quedaría. Si evaluamos estos valores en x, en las funciones que nos dan aquí arriba de f de x y g de x, estos serían los valores que vamos a obtener. Por ejemplo, en f de x, evaluado en menos 8, f de menos 8 sería menos 0.25 y g de menos 8 sería 0.25. Vemos que sería el mismo valor pero con signo contrario. Y así sucesivamente en todos los valores que tengamos aquí. Siempre va a ser, si en f de x es negativo, en g de x va a ser el mismo valor pero en positivo. Así sucesivamente podemos ver en menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. Y aquí cuando cambia a 8, aquí es donde también cambia g de x. Viene de 8 a menos 8. Y así sucesivamente. Como número 2 tenemos que se encuentran otros valores de f y g. Por ejemplo, para x igual a menos 7, menos 6, menos 5, menos 3 medios, menos 2 tercios, menos 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios, 3 medios, 3, 5, 6 y 7. Y también vamos a ubicar los puntos. Vemos al darle otro valor a x en ambas funciones. Por ejemplo, en f de x, si lo evaluamos en menos 7, f de menos 7 tenemos 0.29. Y si lo evaluamos en g de x, tenemos 0.29 positivo. Entonces es el mismo valor, pero con signo contrario. Y así va a ser en todos los valores. Entonces tenemos aquí un medio bosquejo. Esta es la gráfica de f de x. Esta es la gráfica de f de x. Vemos por ejemplo aquí un punto que es x igual a 2. En x igual a 2 tenemos en f de x un valor de 1 y lo tenemos ubicado aquí, 1. Y si lo vemos en g de x, vemos el valor de x en 2, tenemos que en g de x es menos 1 y lo tenemos aquí ubicado. X es 2, en y o g de x será menos 1. Es lo mismo, pero es como que estemos viendo esta gráfica, esta misma gráfica, pero reflejada en un espejo. Es el reflejo de f de x, pero al contrario. Entonces aquí es donde se pueden ver los desplazamientos que puede tener estos tipos de funciones. Esto nos permite visualizar mejor la gráfica y al unir los puntos nos quedaría de esta forma. Gráfica de f de x, gráfica de g de x. Y como punto número 3 tenemos que sea h de x, la función cuya gráfica resulta de desplazar la de f una unidad horizontalmente hacia la derecha y 3 unidades verticalmente hacia arriba si a, b es un punto sobre la gráfica de h. Entonces 0, a, menos 1, a menos 1, b menos 3 es un punto sobre la gráfica de f, es decir, f de a menos 1 es igual a b menos 3. Entonces haríamos este procedimiento. Luego la ecuación de h de x nos quedaría de esta forma, como una nueva función de f de x menos 1 más 3. Entonces nos quedaría de esta forma similar.
y tendríamos otra nueva función. En lugar de ahora de g de x menos 1, lo tendríamos como L de x. Y nos quedaría de esta forma como menos 2x menos 1 más 3. Nos quedaría de esta forma. Si lo que quisiéramos encontrar ecuaciones de funciones de gráficas que resultan de desplazar estas dos, f de x y g de x, una unidad horizontalmente hacia la derecha y 3 unidades verticalmente hacia arriba. Son los movimientos que tendríamos que agregarle. Por ejemplo, en este caso, como es un signo negativo, quiere decir que este h es positivo y por eso nos quedaría el movimiento horizontal de una unidad a la derecha. Y el más 3 que nos representa el movimiento vertical, que sería 3 unidades hacia arriba. Y bueno, aquí tenemos una media conclusión que si f de x es igual a k sobre x con un k como un número real diferente de 0, a f se le llama función de proporcionalidad inversa, creando el valor absoluto de x, o sea, así lo representamos el valor absoluto de x entre barras, aumenta sin límites, entonces la gráfica de f se acerca al eje x sin llegar a cortarlo. Además, si el valor absoluto de x se acerca a 0, entonces la gráfica de f de x se acerca al eje y sin llegar a cortarlo, como lo que tenemos aquí. La gráfica se va a acercar muchísimo al, al eje y o al eje x en ambos casos, pero jamás lo van a cortar. Estos nunca van a tener interceptos porque nunca van a cortar los ejes. Entonces, en general, la gráfica de esta función de proporcionalidad inversa tiene la misma forma que las de problema inicial según sea el caso, que el k sea o mayor que 0 o menor que 0, para lo que hablamos de los movimientos. También lo anterior indica que la función de proporcionalidad inversa no posee intersecciones con los ejes, lo que hablábamos, ni en el eje x ni en el eje y a los ejes se les llama asíntotas horizontales y verticales respectivamente. Cuando una gráfica no llega a cortar un número en específico o una recta en específico, a eso se le llama asíntotas. Y es lo que nos quiere decir en este caso.